Claro que sí, bienvenidos. FM en línea nuevamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Transmitiendo desde el defectuoso Azcapotzalco. Comenzamos. Listo, Artur. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, madrugadas, lo que sea. Yo soy Víctor. Yo soy Arturo. Y esto es FM en línea. Empezamos. ¿De qué vamos a hablar hoy? De una super película. Super película. Oscura. Yo diría gótica, ¿no? Gótica. De terror. De suspenso. De misterio. Y intentando inicialmente que la lógica se sobreponga a lo sobrenatural. Ya llegaremos a eso. Aunque lo sobrenatural se termina imponiendo. ¿Qué se llama? Sleepy Hollow. Sleepy Hollow, la leyenda del jinete sin cabeza. Muy bien. De 1999. De Tim Burton. Y actor Johnny Depp. Johnny Depp. ¿Te acuerdas la primera vez que la viste? Según yo la vimos, ¿no? De adolescentes. La vimos en el cine. En el cine. Cuando la gente iba al cine. En el cine de Galería Plaza de las Estrellas, creo. Sí. Allá en 1999. 1999. ¿Y de qué va la película? Bueno, la película está basada en un cuento de Irving Washington en 1799. ¿Siglo XVIII? Siglo XVIII. Pero bueno, la película va sobre un investigador que se llama Ichabod Crane, interpretado por Johnny Depp, que va a un pueblito que se llama Sleepy Hollow. Que Ichabod Crane es un maestro, ¿no? Es como doctor, maestro. Es un investigador. Ah, sí, como detective. Como ¿no? detective, porque trabaja para el gobierno, lo manda para investigar una serie de asesinatos a un pueblito que se llama Sleepy Hollow. Pero es un investigador, digamos, muy adelantado a su época, porque tiene como su propio equipo, hace sus propias herramientas. Usa el método científico, que eso como que le trae fricciones. Vemos con la iglesia. Antes, con la policía. También con la policía. Y bueno. Porque de hecho dicen que es una herejía abrir cuerpos de difuntos, ¿no? Porque él quiere hacer como autopsias al principio. Sí. Y ahí ves que, bueno, pues si estamos en 1700, entre 1700 y 1800, pues hablar como de un método racional y científico de seguir pasos, pues puede ser como una fricción con el pensamiento mágico de esa época, ¿no? Con la superstición. Con las supersticiones. Entonces lo mandan a este pueblito y empieza, como dije, usando su método científico y la razón para investigar quién es el asesino, por qué aparecen víctimas sin cabeza en ese pueblito, y lo que va a hacer es pues confrontarse con que hay algo sobrenatural que no puede explicar, que es efectivamente un jinete sin cabeza. Sí, de hecho al principio me acuerdo que llega y como que no cree, ¿no? Bueno, llega y más bien empieza como a entrevistar. Le narran lo que sucede sobre el jinete y junta a todos los del pueblo y les dice: yo les voy a demostrar que la ciencia no existe. Y todos se lo quedan viendo como... No, que la ciencia existe. Va a demostrar que todo lo que ustedes dicen no existe. Y todos se lo quedan viendo como el citadino que nos viene a dar cátedra. ¿No? ¿Y luego qué pasa? Y bueno, pues lo que pasa es que se da cuenta que hay una conspiración dentro del pueblo de alguien que sí maneja al jinete sin cabeza, que es un ex mercenario en la época de los ingleses, que mandan a controlar la zona. ¿Él era inglés o alemán? Él era alemán, ¿no? Y más bien va contra los ingleses. Y pero los me refiero en la etapa de la conquista de los ingleses, lo mandan a controlar la zona, pero te explican que pues sí era un mercenario, pero él no iba motivado por el dinero, sino nada más la sangre, a matar. Y bueno, pues todo aquel mercenario que va sin un objetivo claro, pues lo matan. Pero en el lugar que lo matan, le cortan la cabeza y entierran ahí mismo el cuerpo, ¿no? El cuerpo de un lado cabeza. Y la cabeza. Y entonces lo que va a desenmascarar Ichabod Crane es que hay alguien que con magia negra posee la cabeza y le manda a matar gente, ¿no? Y le da dirección de a quién matar en el pueblo, el jinete. Sí. Y si no mal recuerdo, al hacer esta investigación, al principio, justo como decíamos, que no creía en las supersticiones del jinete. Ni en nada que no pueda explicarse racionalmente. Empieza como a ver muchas cosas que inicialmente no puede explicar. Sí. Hasta que se encuentra
directamente con el jinete sin cabeza, aunque antes le hacen como que bromas y como que lo quieren espantar, pueblo, lo quieren echar echar del pueblo, pero efectivamente se enfrenta cara a cara con el jinete. Y de hecho, según yo, matan al prometido de la chava que le gusta a él, ¿no? Sí, pero en el proceso matan al magistrado del pueblo y antes de matarlo le da una pista, que no sé si recuerdas, le dice... ¿El árbol genealógico o algo así? No, le dice, hay 4 muertos en 3 cuerpos. Ah, sí, es cierto. Una de las muertas está embarazada. De hecho, según yo, tiene como que una puñalada en en el vientre, ¿no? Según yo. En una mano. No, esa es la otra, correcto. Otra. No una puñalada, un corte. Un corte. Entonces, matan al magistrado, encuentra que hay cosas raras con el notario, hay información que le está guardando el ministro, el pastor, y en su investigación el patriarca del pueblo, el ricachón, ¿no? El ricachón del pueblo ve que su árbol genealógico está relacionado pues con todos del pueblo. Entonces, la cabeza de cada parte del pueblo, como que algo hay oculto que no le quieren decir. Y él usa su método científico para hacer preguntas, hipótesis y confrontar con lo que él encuentra que hay detrás. Y en algún punto se enamora de la hija del ricachón del pueblo, la cual por un momento dentro de la película como que cree que ella es parte de la conspiración para matar a la gente, porque ella empieza a hacer como algunos conjuros y de hecho le da un libro como de magia blanca, ¿no? Y se da cuenta que abajo de su cama hay un mal de ojo. Círculo. Hay un círculo y alguien él dice, interpreta es un mal de ojo. Correcto. ¿No? Y por no documentarse en eso, porque él inicialmente no cree desecha, nada, o como pero que como es muy miedoso, ¿no? Es como dicen en la familia, no creo en brujas, pero de que vuelan. Tomo mis precauciones, pero después te darás cuenta que no es lo que él cree. Que inclusive es lo contrario, ¿no? Que más bien lo están tratando de proteger. Y ¿qué más? Bueno, dale. Podemos seguir narrando. Sugiero que la vean para no por un asunto de spoiler, sino para que a lo mejor no lo describimos de la mejor manera, pero el punto o la idea principal de la película es que él tiene que confrontar el paradigma de que no lo puede explicar todo. Justo. Sí va a usar su método y sus propias ideas para resolver el problema, pero tiene que aceptar que ni tiene control. Y que hay cosas que no puede explicar. Y que va a confrontar sus miedos desde chiquito. Ah, sí, de hecho él tiene como que un trauma porque entiendo que su mamá era como un poco espiritual. O era como no totalmente de ciencia. Hoy diríamos una mujer espiritual con creencias no ortodoxas. Alternativas. Y el papá era todo lo contrario. Pues y además de la Santa Inquisición. Era un párroco de la vieja escuela, como de la Santa Inquisición, que termina matando a la mamá. Sí, y de hecho él, ¿no? Como que al final creo que se da cuenta que la mató porque está en una dama de hierro y abre las puertas y sale toda la sangre. Y él se sienta y por eso tiene marcas. En las manos. Correcto. ¿No? Ajá. Entonces, bueno, justo él, en la película lo que nos dan a entender es que la psiquis de Ichabod Crane, que es Johnny Depp, está como muy arraigada a la ciencia o todo lo quiere explicar de una manera científica. Él quiere ser capaz de tener control de todas las situaciones. Y ahí se da cuenta que hay cosas que, de hecho, desde el inicio él descalifica, que al final terminan siendo reales y al final termina siendo como que un híbrido en su psiquis dentro de su... Acepta que no puede saberlo y conocerlo todo, pero no tiene por qué abandonar su manera de pensar y su método científico. De hecho, le va a ayudar. De hecho, para poderse deshacer del jinete sin cabeza, utiliza como muchas cosas de ciencia, ¿no? Como la pólvora en el molino. O sea, como que todas son conocimientos que él adquirió, pero ya sabiendo o aceptando que hay algo que es sobrenatural y que él no puede explicar cuando conoce, de hecho, a la primer bruja, a una de las hermanas gemelas. Sí, ahí vemos que quien controla al jinete es la esposa del ricachón. Del patriarca del pueblo, del ricachón, que tuvo una hermana de chiquita que era bruja. Es que las dos eran brujas, ¿no? Sí, pero ella ya se convirtió en la ama de casa a vistas de todos. La otra seguía siendo una bruja. En el bosque, ¿no? En el bosque, pero las dos eran pobres.
y vivían en la periferia del pueblo. Entonces el plan de ella, desde joven, fue tratar de vengarse del dueño del pueblo, que es el primero que matan iniciando la película, que estaba relacionado por sangre al ricachón del pueblo. Entonces ella dice, mi plan era meterme a la cama para convertirme en la heredera de todo y luego matarlos. Entonces vemos que ella tenía una hermana que es bruja, pero bruja. O sea, bruja. O sea, tiene unas escenas, bueno, vean la película porque es la única escena que me hizo saltar en la película y todavía me acuerdo de chiquito. Se pone unas cadenas y como que se posee, absorbe unos una pócima, vapores, unos vapores, mata un cuervo y todo, y se le salen los ojos y grita, y en el cine yo todavía me acuerdo y que todo el mundo saltó en el cine. Es una escena que se te queda muy presente. Grabada. Esa y cuando al jinete entra ya casi al final, entra al árbol de la muerte con la chava. Sí. Se ve súper chido. Pero otra escena. De los 90. Hay escenas que tengo muy, muy grabadas. Cuando mata al novio de la que le gusta, que lo corta en dos. Y cuando al principio está el vigilante del pueblo y aparece. El papá del chavito que se queda con Masbet, ¿no? Joven Masbet le dice, sí, o algo así. El más joven Masbet. Es el apellido Masbet. Y sí, la verdad es que está muy buena. Tiene muchas escenas, no de terror, sino de suspenso. Y como muy violentas. Hay unas muy violentas. Y lo bueno es que nada era CGI. Todo era real. Todo fue con efectos especiales de maniquís, prostéticos, sangre falsa, niebla hecha con hielo seco. Todo súper bien hecho. Las escenografías hechas de madera, pero real, no hay. Era 1999, empezaban a ver, pero en la película no usaron efectos digitales. Sí, y de hecho, de lo que dices del bosque, casi toda la película está ambientada en locaciones así como boscosas y todo, porque es un pueblo que está rodeado por bosques y todo es falso, o sea, como tal no fueron a una locación de bosque a grabar, como el 80-90% está hecho por pura escenografía hecha en un estudio en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra para la película, sí, ¿no? Pero inicialmente lo ves y piensas, fueron a un pueblito en la campiña inglesa, y no, todo eso de un estudio. Hay unas escenas, no sé si pusiste atención, cuando empieza la película y cuando termina, cuando se va yendo y regresando del pueblo, al principio se ve todo oscuro y al final ya todo feliz, soleado y así. Y es un río, pues como si estuvieras en 1700, 1800, que es campiña, y pues van a carreta. De hecho, todo es en carreta y caballo, ¿no? Todas las escenas de persecución. Pues sí. Está... Bueno, yo creo que además de la película hay que hablar del estilo de Tim Burton. Bueno. Porque me acuerdo haberla visto, todavía éramos muy chicos. Solo habíamos visto de él, yo creo, El extraño mundo de Jack. Y El hombre manos de tijera. La pasaban en el 5 sí, en trilogía. Pero no, a lo mejor no pensabas que era de él. Sí, chiquito. O sea, de hecho yo no inclusive, justo te iba a decir, vimos esta y yo todavía no ubicaba a Tim Burton. Y ya debimos haber visto Batman Eternamente, aunque... Eternamente no, es la 1, ¿no? La que es de Tim Burton. No, Batman Eternamente la empezó Tim Burton y no lo acabó. Y él dice que no es su película. Con razón no está pero tan buena. Y el estilo, ¿eh? Pero de hecho si tuve los créditos, es Tim Burton. Ya. No la acabó y no quiso que lo relacionaran porque se peleó con los productores y demás. Pero me refiero a, en ese entonces no éramos conscientes de, es película de nada. Pero sí es una película muy particular de él en el aspecto de que es muy oscura. En la estética, que es como totalmente. Muy... ¿Cómo se llama cuando tienen pocos tonos? Como muy monocromática. Monocromática, pero hacia lo oscuro. Como todas sus películas. Sí, siempre pienso en los árboles retorcidos y gruesos y grandes. Que siempre juega mucho con la sombra. Cuando va a desenmascarar el misterio de la señora que es infiel, si te fijas, empiezan de una sombra y de repente se ilumina cuando ya te explica quién era, que es ella. En todas las escenas, cuando crees que va a ser el jinete y hay un puente, es como tonos de sombra a ver ya el jinete que sale. Entonces siempre juega mucho con las sombras. Y yo digo que siempre es como lo bonito dentro de lo oscuro, de lo macabro, ¿no? O sea, como muy cuidado o muy producido. El extraño mundo de Jack es muy bizarra, pero oscuro. Es bonita. Sí. El joven manos de tijeras, la primera vez que la vi y cuando sale el joven con tijeras,
pero tiene su toque así de, como dices, cuidado, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho, ahorita que mencionaste el tema de los árboles, también leí que para el árbol que el árbol de la muerte, muertos, que es de donde sale y entra el jinete, dice que es una cosa que ellos hicieron lo construyeron, cuestión ¿no? mecánica, pero que además pesaba más de 1 tonelada. Pues y era como tipo animatrónico. Es un árbol como, no sé, de un diámetro como de 3 o 4 metros, más que además de que tiene el hoyo donde dice que es un portal hacia el mundo infierno, de los muertos, ¿no? Uh-huh. Pues es altísimo, tiene una estructura como muy llamativa y está como justo en un sendero. Van en el bosque y de repente dices, hay un árbol de la nada, de la nada, ajá, exacto, muy muy grande. Sí. Y bueno, al final de la película, ya que descubre que la señora que la madrastra es quien controla al jinete, pues ya hay escenas de persecución, de acción en donde intentan destruir al jinete. Hay mucha acción, en toda la película hay mucha acción. Y al final, obviamente no pueden matar al jinete, le quitan la cabeza a la señora. Y se la regresan al jinete y el jinete se lleva a la señora como que al mundo de los muertos, ¿no? Para que pague por sus crímenes. Y en el Inter se da cuenta que la hija del ricachón, que inicialmente lo cuidó y no lo quería atacar, aunque todos los hechizos que utilizó eran para cuidarlo. Sí le dice en algún momento, maldigo el día que llegaste, porque cuando se pelean, ¿no? Inicialmente cree que el culpable de todo es el papá. Uh-huh. Pero resulta que no. Resulta que era la madrastra. Era la madrastra. Correcto. Bueno, vamos a hablar de datos curiosos de la película, ¿no? Démosle. Lo mencionaste hace rato. Aunque tú ves y parece un pueblito, todo es ficticio. Todo lo construyeron en un estudio. Son construidos. Más de 100 árboles, tierra. Hay una parte donde está el puente del pueblito. Luego están las casas. Y luego hay unos senderos que es cuando se aparece el jinete. Y hay un espantapájaros que se mueve. Uh-huh. Y suenan los borreguitos. Y dices, ¿y todo eso fue construido? Todo eso, o sea, nada más hecho para la película. Termina, vámonos. De hecho, ahorita que mencionaste el puente, el que llega un puente al pueblo, gótico. Ese puente se me figura. Es igualito al de Beetlejuice. Que también es de Burton. Donde se mueren los dueños de la casa. Ajá. Igualito, igual. Exacto. Y de hecho, hasta la locación igual es como un bosque del otro lado. Una casona. De un lado es como el pueblito donde están todas las cuestiones residenciales. Hay un riachuelo y ahí hay un puente muy gótico a 2 aguas, todo madera. Exactamente. Justo. Igualito. Bueno, además de todo el set que hicieron y demás, la película fue tan bien hecha que ganó un Oscar a Mejor Dirección de Arte en el 2000, si no mal recuerdo. Y sí, pues sí, o sea, ves luego te digo, lo ves mucho en las casas, cuando se ven los interiores, cada detallito de las ventanas, los vidrios de esa época sin los canceles como se ven ahora, cuando él va a hacer una autopsia y las mesas de madera y todo, dices, ¿no? Cada detalle está... La casa del que llevaba, ¿cómo se llama el que llevaba el récord de todas las familias? La notaría. A la notaría, así con todos los pergaminos. Los papeles y que sacan una cartera así de cuero. Ajá, y que todo lleva sellos de las familias. Así empieza la película. ¿Te acuerdas? Sí, mandándole una carta, ¿no? O escribiendo una carta o algo así. Que está haciendo su testamento, el que matan originalmente, y está el sello de la familia. Sí. Digo, cada detallito. También podremos decir que si tú ves el personaje de Ichabod Crane, es un detective gótico, pero no es el detective tradicional para las películas de el superhéroe que todas puedo, sino tengo entendido que Johnny Depp quiso darle ese toque como de nervioso e inseguro, hasta como tiene estos comic reliefs, que cuando ya va a pasar algo y como que se quiere desmayar, que ve la sangre y con el trapo, como que es muy particular, muy excéntrico, dirían algunos. Excéntrico, como que tiene tics o algo así, ¿no? Me acuerdo, saca sus lentes que van poniendo como varias y va a hacer lupas, algo, ¿no? Y le sale sangre y lo ves así como... y que se va manchando de todo. Se va ¿no? manchando de todo, pero dice él que se basó en Sherlock Holmes. Al final siempre resuelve cada detalle con lo que él hace, con sus ideas y sus
sus triques, sus inventos. Trae hasta su maleta como de esta de doctor de los de 1900. Que tiene como varios compartimentos. Pero que es de cuero, que incluso cuando lo está atacando el jinete la usa y no puede pasar la espada. Y él dice que se basó en Sherlock Holmes, que es un detective inglés, pero no es el tradicional. De hecho, según yo, esa sí es una diferencia con el cuento o la novela. Seguramente. Porque en la novela según yo, lo que leí, ¿no? Es que por lo menos es muy seguro, ¿no? En el cuento real. Y aquí, pues Johnny Depp es como... De hecho, de todo duda. Como muy, muy humano, demasiado humano. Y nada más tiene como esta característica de qué terco es. Le dice a todo el mundo que no, y ahí va. También creo que el personaje del villano, el jinete, que es interpretado por Christopher Walken, te queda muy grabado lo malo que es cuando ya se pone la cabeza y cuando te platican el origen, pero casi no tiene diálogos. Tiene gritos, tiene quejidos cuando está vivo, cuando está matando gente, cuando lo matan, tiene gritos, pero no tiene diálogos. Sí, de hecho, nada más tiene como sonidos guturales, ¿no? Que hace como... no sé qué. Cuando lo presentan, están viendo al pasado. Pero como los gritos cuando está luchando. Pero no hay diálogo. Y cuando le regresan la cabeza y ves que se vuelve... Sonríe, hace gesticulaciones cuando agarra la madrastra, pero no habla. Y sin embargo es muy como... Se te queda mucho en la mente, ¿no? Y los dientes afilados, los ojos azules... Y el cabello lo único que yo pensaba... Como flamita, ¿no? Y lo que yo pensaba, en esa época, ¿y por qué trae gel? Por 1700 y ese cabello igual de afilado que los dientes. Sí. Pero te queda muy, muy en la mente. Sin diálogo, como Wall-E. Como Wall-E. No tiene diálogo. Bueno. Bueno, la película ya se consolidaba con el estilo de Tim Burton, que es lo que decimos. Igual, Johnny Depp ya se veía también como que... Como la fórmula, ¿no? Encaminado ya habían hecho... A hacer la dupla director-actor, ¿no? Ya habían hecho... El extraño mundo de Jack. Tijera, Extraño mundo de Jack. Y él había hecho, bueno, sin Johnny Depp, obviamente, la de Beetlejuice, que dijimos. Y... La película es un éxito. Fue un exitazo, ¿no? El presupuesto era de 80 a 100 millones de dólares y recaudó más de 207 millones. O sea que casi triplicaron, ¿no? Casi. Y esto duplicaron, ¿no? Duplicaron de 100 a... De 80 a 210. De todas maneras. Bueno, sí, tienen razón. Pero además, esto es en taquilla. Correcto. En esa época todavía se vendían DVDs, todavía se vendían los derechos para que la vieras en el 7. En el 7 o en el 5. O en el 5. Todavía se vendían en otros territorios para reproducirla. En TNT. En TNT. Entonces, estoy seguro que fue un super éxito. Y, en general, yo me acuerdo que no solo fue un éxito, sino la gente decía, está buena. En Rotten Tomato ahorita tiene una calificación del 70%. Súper buena, para haberse mantenido todos estos años. De público, no de crítica. Porque es que de crítica en Rotten Tomato es un volado. Si no les gustó, aunque esté buena, te ponen muy mala calificación los críticos. Le voy más como a lo que cree la gente. Al público, ¿no? Ajá. Sí, correcto. Y sí me parece que no es la más icónica, pero sí es una película que en Halloween de repente pasan y dices, ¡ay, está el Sleepy Hollow! Vamos a verlo. De hecho, justo como que lo que decías hace rato, o sea, no es tanto de terror, sino es más el suspenso y la cuestión como de acción-violencia que va alrededor del jinete, porque realmente el jinete no te va a sacar un susto como de que saltes así del asiento varias veces. La vimos. Pues es que, por ejemplo, yo recuerdo o sea, desde la primera vez que la vi, no recuerdo un momento en el que haya saltado del asiento con esa. Yo me acuerdo de dos. El de la bruja, de los ojos. Pero ese más, siento que te daba como más como lo que dicen. Pero no por terror, sino por suspenso, que lo van construyendo con silencio y de repente grita. Y al principio, cuando va el viejito en la carroza y lo matan y salpica de sangre y ves la calabaza. Pero terror. Sí, pero no, suspenso. Por eso es lo que te digo que construyen la tensión para... Pero no es así como que... Pero sí es muy explícito en el sentido que ves el pedazo de cuerpo sin cabeza. Ves cuando los mata que sale sangre. De hecho, yo le diría que es más gore.
Ah, mira. ¿no? Como Pues, más gore pues un poco como el estilo gótico, horror. ¿no? Ajá. Que en la naturaleza y la crudeza, sin que necesariamente sea terror, ¿no? Uh-huh. Correcto. Y pues yo digo que tiene como un buen mensaje, que al final lo que dice la película es que por más paradigmas que tengas y que tú tengas como una manera de ver las cosas, siempre va a haber otra cosa que... Y que hay que confrontar la realidad, ¿no? Que va a ser como un choque con el paradigma tuyo y... Hay que ser valiente. Y en la realidad hay que sobreponerse y empezar a crear nuevos paradigmas. O sea, siempre puedes decir, yo pensé que solo existía esto, pero ya me di cuenta que aparte está esto otro y pues hay que aceptarlo, ¿no? Sí. Confrontarlo, diría, lo que está allá afuera, ¿no? Lo que está allá afuera. La verdad está allá afuera. La verdad está allá afuera. Deberíamos hacer uno de X-Files. Deberíamos de hacer uno de los expedientes. Y bueno, ¿qué más, Artur? ¿Qué más podrías decir? Pues es una película para los que todavía crecimos en los 90s, que sí ya te da un poquito esto de nostalgia, porque ya piensas, ¿cómo lo haría? No, ¿y quién sería el actor? De hecho, yo pensé que era más reciente. Ahora que apenas la revimos, pensé que era más... ¿Creíste que era de más los 2000? Y no. Finales de los 90, pero te digo, todavía tiene esta cosa de que todavía ves como el film, con la texturita. Ajá. Como todo es real, no esperas que haya, digo, incluso si no la has visto, y si es nueva, no esperas que, al contrario, como que bien hecho el pueblecito, bien centrada la cama y todo, pero no necesita como crear cosas que no son necesarias. Ahora siento que las películas hacen muchas cosas innecesarias. Como mucha paja. Mucha paja. O mucho dejarte la cámara fija. El ritmo de esta es bueno. Ah, sí, no hay ninguna toma estática o hay una que otra, movimientos muertos. Hay una que otra para generarte la atención cuando van en el bosque, ¿no? Cuando van en el bosque y le dice, ¿ya escuchaste? Y dice, no oigo nada. Exacto. No hay ningún sonido. Ajá. Pero el ritmo me gusta mucho de la película, que es, te tiene que decir del trauma que tuvo él, de lo que están matando en el pueblo, del misterio y la conspiración, y los va resolviendo uno por uno. Y sí, bueno, no, yo digo que no baja de ritmo la película. De hecho, ahora que lo dices así, no me había puesto a pensarlo, que como que sí te dicen un poquito del contexto de todos los personajes mientras te va llevando la historia. O sea, no hay un punto en el que digas, ay, como que ya se tardaron mucho en este flashback o algo así. Tiene como ya al final esta fórmula de novela de detective, que cuando Johnny Depp está narrando lo que pasa y te pasan como flashback de cada personaje, el ministro, el ricachón, el notario, y que dice, y ahí firmó su sentencia de muerte. Y ahí, cuando va marcando a cada uno, digo, tiene esta fórmula como de detective y crimen, novela de crimen, y lo resuelve, pero en ningún momento tiene esto de, ya me aburrí, o ya decayó, no. El ritmo es muy bueno. Y yo creo que por eso es de esas películas que dices, la vemos. Ajá. Sí, o sea, la puedes ver más muy de una entretenida, vez. Más que digas muy compleja. No, es un hit sin cabeza, jiji, jajaja, algo de miedo, pero el ritmo va. ¿No? Sí. O sea, una muy buena película, diría yo. Sí, se la recomiendo ampliamente. Véanla. Véanla. Y yo creo que ya, ¿no? Terminamos. Este cortito. Véanla. Búsquenla, está en alguno de streaming, seguramente. Ay, sí, de hecho casi la acabamos de ver. Creo que era Prime o Netflix, no me acuerdo. Creo que Netflix, búsquenla. Muy buena película. Pónganos en los comentarios si la vieron, si no la vieron, si les gustó, si no les gustó. Y si han visto alguna otra de Tim Burton también, con Johnny Depp. ¿Alguna película de Johnny Depp? Si quieren que hablemos de otra, cuéntenos ahí en los comentarios. ¿Cuál es su preferida? Y pues lo evaluamos. Suscríbanse, denos like. Nos vemos en la próxima. Bye. Adiós.